El texto de esta mañana, de este día, nos habla de lo que muchos han llamado el 11º mandamiento de Dios. El Antiguo Testamento, como ustedes saben, hermanos, menciona y lista los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio y otros libros más. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento de la Biblia, encontramos este mandamiento, el 11º mandamiento, que como lo leímos hace rato, dice: amaos unos a otros como yo os he amado. La pregunta es, ¿qué significa esto? Para entender la palabra del Señor queremos, y las palabras en general, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué significa? ¿Qué está tratando de decirnos el autor o Dios a través de su palabra? Y esto significa, hermanos, que podemos expresar el amor de Dios a otras personas, así como Dios ha expresado su amor hacia nosotros. En mis años de experiencia, de madurez, de vejez, puedo decir que todavía no he llegado a la meta, pero sigo tratando. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3, 13 y 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto quiere decir que él reconocía su imperfección y reconocía que no había alcanzado la meta todavía, a pesar de que era una persona de avanzada edad y un santo de Dios. Pero él dice que sigue adelante, que prosigue a la meta. Y ciertamente el apóstol Pablo nos está dando un buen ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. En mis años de madurez puedo decir que todavía no soy lo que debo ser. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque tampoco soy lo que antes fui. Y tampoco soy lo que seré en el futuro en Cristo Jesús. Y al leer el 11º mandamiento, me doy cuenta de lo mucho que Dios me ha amado a través de los años. Si nos ponemos a recordar y a contar las bendiciones de Dios, vamos a llegar a la conclusión de que Dios nos ha amado bastante y ha demostrado ese amor de muchas maneras. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la mayor expresión del amor de Dios, al darnos a su Hijo Jesucristo, mandarlo a este mundo para que muriera por nosotros en la cruz de Calvario, a fin de proveer la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo podemos expresar el amor de Dios a otras personas? El 11º mandamiento dice: y un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, ¿cómo podemos expresar ese amor? La Biblia dice que podemos expresar el amor de Dios hacia otras personas de muchas maneras. Ciertamente no pretendemos listar todas esas maneras en esta ocasión, pero sí queremos mencionar algunas que puedan ayudarnos en nuestro caminar con Cristo y en nuestra vida cristiana. Podemos expresar el amor de Dios hacia otras personas hablándoles de Cristo. Eso debe ser una de nuestras prioridades que podemos llevar a cabo en nuestra vida a medida que nos relacionamos con otras personas. Hablarles de Cristo,
decirles que en Cristo hay salvación y que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de nuestros pecados. Podemos expresar el amor de Dios siendo pacientes con los niños y con los jóvenes. ¿Usted tiene niños alrededor? ¿Usted me entiende? ¿Usted tiene jóvenes alrededor? Usted sabe lo que estoy diciendo. Tenemos que tener paciencia, pedirle a Dios paciencia para poder relacionarnos bien con estos grupos de personas, de niños y jóvenes. Porque somos realmente impacientes. Le pedimos al Señor, Señor, dame paciencia, pero ya queremos que sea pronto, que sea de inmediato. Y necesitamos pedirle al Señor esa paciencia para poder expresar el amor de Dios hacia estas personas. Pero también podemos expresar el amor de Dios orando y cuidando a los ancianos. Los ancianos es otro grupo de nuestra sociedad que necesita nuestras oraciones y nuestra ayuda y nuestro cuidado. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude a expresar ese amor hacia estas personas. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar mucha necesidad de parte de los ancianos. También podemos expresar el amor de Dios siendo compasivos para con los necesitados. Todos nosotros tenemos gente necesitada a nuestro alrededor, que necesita nuestra compasión, nuestro interés, nuestra ayuda. Y ahí está otra oportunidad que nosotros como cristianos tenemos para demostrar el amor de Dios. Otra cosa que podemos hacer, podemos expresar el amor de Dios dando esperanza a los que no tienen ninguna. Otra vez, mirando a nuestro alrededor en este mundo en que vivimos, vamos a encontrar muchas personas que no tienen esperanza. Han llegado a un punto de desesperación que no saben qué hacer. Y ahí es donde nosotros, con el mensaje de la palabra de Dios, podemos ayudarles y podemos ministrarles de esta manera. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo nos dice que debemos de dar esperanza a los que no tienen ninguna, recordándonos que nosotros también en un tiempo pasado, antes de conocer a Cristo, estábamos en esa misma situación, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué importante que nosotros hagamos y compartamos el amor de Dios hacia estas personas. De igual manera, necesitamos expresar el amor de Dios animando a los desanimados. Tal vez usted conoce a personas seguramente que están desanimadas por alguna razón. Tal vez por la coronavirus, el coronavirus. Tal vez porque han perdido el trabajo o están suspendidos del trabajo. Otros porque tienen necesidades y no saben cómo cubrirlas. Están desanimados. Pero tenemos nosotros que conocemos al Señor que animarles y hablarles de la palabra de Dios. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo por donde quiera que fueres. Entonces, esa palabra es una palabra de ánimo para Josué. Era una palabra de ánimo para Josué y ciertamente es una palabra de ánimo para nosotros y para otras personas de igual manera. Necesitamos además, hermanos y amigos, expresar el amor de Dios siendo amables con nuestros enemigos. Cristo lo puso un poquito más fuerte en el Mateo 5:44. Fíjense lo que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos.
bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cristo va más allá, no solamente dice sed amables con vuestros enemigos, sino que nos dice amad a vuestros enemigos. Ciertamente es un mandamiento difícil de cumplir, pero tenemos que hacerlo y debemos de tratar de llevarlo a cabo porque es lo que nos dice el Señor en su palabra. Bueno, otra cosa que podemos hacer, hermanos, para demostrar el amor de Dios es siendo amistosos con los que no son amistosos con nosotros. Hay personas que tienen cara de pocos amigos, personas, ¿verdad?, que nosotros les saludamos y ellos nos saludan, no quieren tener ninguna amistad con nosotros, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda, hermanos, que tenemos nosotros que ser amistosos. Dice que el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. Y aunque otros no nos saluden o no quieran tener amistad con nosotros, tenemos que caminar la segunda milla y demostrarles nuestra amistad hacia ellos. De igual manera, tenemos que ser compasivos con los necesitados. Hay mucha gente necesitada en diferentes aspectos en nuestro mundo, a nuestro alrededor, y tenemos que mostrar la compasión que Cristo mostró hacia todos ellos. Podemos demostrar el amor de Dios, hermanos, de igual manera, siendo tolerantes con los débiles y los que están equivocados. Hay personas, ¿verdad?, que están equivocadas, pero argumentan y como quiera quieren ellos, ¿verdad?, decir que están en lo correcto. Sabemos que están equivocados y tenemos que tener paciencia y ser tolerantes con este tipo de personas para darles testimonio cristiano y para en un futuro ganarlos para Cristo el Señor. Tenemos también, hermanos, o debemos de hacerlo, orar por los enfermos. Hay muchas personas enfermas en estos tiempos de enfermedad y de pandemia mundial que necesitan nuestra oración. Solamente el Señor puede ofrecerles la solución, puede dar la salud que ellos necesitan. Pero tenemos que orar por ellos, intervenir por ellos delante del trono de Dios para que Dios traiga la bendición. También necesitamos orar por los perdidos y testificarles del Señor. Hay muchas personas que no conocen al Señor y tenemos nosotros que hablarles de la palabra de Dios para que ellos vengan al conocimiento del Evangelio y puedan ser salvos en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos de igual manera mostrar el amor de Dios orando por los pastores y misioneros. Hay muchos pastores y misioneros que necesitan nuestra oración. La Biblia nos manda que estemos constantemente orando por los obreros del Señor, obrando por las iglesias, por los pastores, por los obreros, por los misioneros en todo el mundo que tal vez están pasando por esta prueba de la enfermedad o tal vez están pasando por persecución allá en aquellos lugares donde se encuentran. Hay iglesias sin pastores y hay pastores sin iglesias. Entonces tenemos que orar para que el Señor envíe, ¿verdad?, los obreros a su mies a fin de que la palabra y el evangelio del Señor sigan adelante. De igual manera, antes de terminar, debemos demostrar nuestro amor dando gracias a Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está la primera cosa, una de las primeras cosas que debemos hacer en nuestra vida, es dar gracias a Dios por la salvación. Día con día, mostrar que estamos agradecidos para con Dios por habernos salvado del pecado. Y finalmente, debemos de dar gracias a Dios por cada día que nos da. Cada día que nos da es una bendición del cielo. No sabemos cuántos días tengamos por delante en nuestra vida,
pero podemos agradecer cada mañana ese día, ese nuevo día que Dios nos da. Y decirle, Señor, gracias te doy por este día, por la vida, por la salud, por todo lo que tú me das. Ayúdame para ser agradecido y para servirte en demostración de ese agradecimiento y de ese amor. Bien, hermanos, un mandamiento nuevo os doy, dice Cristo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y agrega, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sigamos adelante con el Señor, demostrando el amor del Señor y pidiéndole al Señor que nos use a fin de ser testimonio para otras personas. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Que Dios sea con ustedes hoy y siempre. Amén.